Era una mañana de domingo de esas cálidas y despejadas, en las que el olor a café de olla llena el aire y los pájaros festejan en los árboles del patio. Me desperté temprano, como siempre lo he hecho toda la vida. Me puse mi pañuelo floreado en la cabeza. Me apliqué un poco de labial rosado. Vanidad de vieja, pero una vieja sigue siendo mujer, ¿no? Claudia, mi hija, apareció sonriendo, diciendo que me llevaría a dar un paseo diferente. Dijo que merecía ver un lugar bonito, lleno de verde, gente buena y tranquilidad. Le creí. Después de tantos años cuidando a todo el mundo, pensé que tal vez ya era hora de que alguien cuidara de mí. Mal sabía yo que aquel paseo era el comienzo de mi entierro en vida. Mientras acomodaba mi bolso, miré las paredes de mi casita en San Luis Potosí, las fotos de mis nietos con sus trajes de graduación, los paños bordados que hice en las madrugadas frías. La radio tocaba un bolero antiguo, y mi corazón latía ligero, creyendo en el descanso. Cuando el coche arrancó, sentí el viento cálido de la carretera en mi rostro, y pensé que Dios me estaba dando un regalo. Solo entendí el engaño cuando el portón de hierro se cerró detrás de mí, y el silencio del asilo se tragó hasta el canto de los pájaros. El olor a desinfectante mezclado con medicina me quemó la garganta. Miré a mi alrededor, camas alineadas, rostros cansados, ojos sin nombre. Allí, en medio de tantas abuelas olvidadas, me di cuenta de que a mí también me habían dejado para morir, pero demasiado viva para aceptarlo. La voz que ahora escuchan es el eco de un silencio impuesto, el murmullo de una vida que se negó a ser olvidada en las cuatro paredes de un abandono disfrazado de cuidado. Es la historia de cómo el amor incondicional puede ser usado como un arma y de cómo la resiliencia puede florecer en las tierras más áridas del alma humana. Antes de contarles cómo mi voz, que creían haber silenciado para siempre, resonó por todo México, les pido que me presten la suya. Suscríbanse a este canal para que más historias como la mía no se pierdan en el olvido y para que cada narrativa encuentre su público. Su suscripción es un acto de escucha, un faro de esperanza para quienes se sienten invisibles. Ahora, permítanme llevarlos al día en que me enterraron viva. El sol de San Luis Potosí era una caricia tibia en su rostro arrugado, pero el frío que sentía venía de adentro, un hielo que se extendía por sus venas y se instalaba en su corazón. Herminia Salazar, con sus 79 años de vida grabados en cada línea de expresión, apretaba el rosario de madera entre sus dedos temblorosos. El vestido floreado, su favorito, parecía ahora un disfraz cruel, una vestimenta festiva para su propia sentencia. Estaba sentada en el asiento trasero del coche de su yerno, Ricardo, un vehículo moderno y silencioso que contrastaba con el ruido que invadía su mente. A su lado, su hija, Claudia, evitaba su mirada, concentrándose en el paisaje borroso que pasaba por la ventana. «Ya casi llegamos, mamá», dijo ella, con una voz que intentaba ser alegre, pero que se quebraba en una nota de falsa convicción. «Te va a encantar el lugar. ¿Es tan tranquilo?» La palabra tranquilo sonó como una alarma en los oídos de Herminia. Tranquilidad era lo que tenía en su casita, con el olor a café recién hecho y el sonido lejano de los niños jugando en la calle. Tranquilidad era sentarse en su mecedora, remendando la ropa de sus nietos mientras la radio tocaba boleros antiguos. Aquello que se aproximaba no era tranquilidad, era el silencio del fin. El coche redujo la velocidad y giró hacia una avenida bordeada de árboles perfectamente podados. Al final, un imponente portón de hierro forjado se abría lentamente, revelando un edificio blanco, de arquitectura moderna e impersonal. Una placa de metal pulido anunciaba «Hogar de la Serenidad». La ironía era tan cortante que Herminia sintió que le faltaba el aire. Ricardo estacionó el coche y salió deprisa. Abrió la puerta de Herminia con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Vamos, suegrita. Vinimos a presentarle su nuevo hogar». La palabra suegrita, que antes se decía con un tono de familiaridad forzada, ahora sonaba como el título de una prisionera. Claudia finalmente miró a su madre. En sus ojos, Herminia no vio maldad, sino algo quizás peor, una debilidad profunda, una culpa tan pesada que le impedía ser honesta. «Es por tu bien, mamá. Aquí tendrás enfermeras, médicos, todo lo que necesitas. Nosotros ya no tenemos condiciones para cuidarte como mereces». Herminia no dijo nada. Dejó que la ayudaran a salir del coche. Sus piernas,
que la habían sostenido durante casi 8 décadas, parecían de algodón. Cada paso hacia la entrada del edificio era un paso lejos de todo lo que conocía y amaba. Un hombre de bata blanca vino a recibirlos con una tabla sujetapapeles en la mano. Sonreía profesionalmente. Ricardo le entregó una pequeña maleta, la única que habían traído. Contenía algunas prendas de ropa, un álbum de fotografías y su rosario. Era todo lo que quedaba de su vida. «Bienvenida, doña Herminia», dijo el hombre. «Su habitación está lista». Claudia la abrazó. Fue un abrazo rápido, casi febril. Le susurró al oído. «Te visitamos el domingo, mamá». «Lo prometo». Sus lágrimas eran cálidas y mojaron el hombro del vestido floreado de Herminia, pero eran lágrimas de alivio, no de tristeza. El alivio de quien se libra de una carga. Herminia los observó regresar al coche. Ricardo ya estaba al volante, con el motor en marcha. Claudia entró y ni siquiera miró hacia atrás. El coche se alejó por la avenida, y el gran portón de hierro comenzó a cerrarse tras ellos, con un rechinido metálico, pesado y definitivo. El sonido resonó en el patio silencioso, un clic final que sellaba su destino. En ese momento, bajo el sol caliente de México, doña Herminia Salazar se dio cuenta de la verdad. No la habían llevado a un lugar bonito y tranquilo, la habían llevado a su tumba. Una tumba con paredes blancas, olor a desinfectante y ventanas con rejas disfrazadas de decoración. La habían enterrado viva, sin la decencia de una ceremonia, en el cementerio de los olvidados, mucho antes del silencio del hogar de la serenidad. La vida de Herminia estaba hecha de sonidos vibrantes. El sonido del martillo de su esposo, Miguel, golpeando los ladrillos. El sonido de su propia risa resonando por el terreno baldío que un día sería su hogar. Nacida y criada en San Luis Potosí, en una familia humilde pero orgullosa, Herminia aprendió desde temprana edad el valor del trabajo y la fuerza de los lazos familiares. Conoció a Miguel Salazar en una fiesta de barrio, la kermés de la iglesia de San Miguel Arcángel. Él era un hombre de pocas palabras, pero con manos fuertes y una mirada que prometía un futuro sólido. No le ofreció flores ni poemas, le ofreció un plan. «Un día», dijo él, señalando un pedazo de tierra en las afueras de la ciudad, «vamos a construir nuestra casa allí, ladrillo por ladrillo». Y así lo hicieron. Durante el día, Miguel trabajaba como albañil en las construcciones de la ciudad en expansión. Al final de la tarde y los fines de semana, trabajaba en su propio sueño. Herminia siempre estaba a su lado. No se limitaba a llevarle agua fresca y tortillas calientes. Aprendió a mezclar cemento, a colocar ladrillos, a sentir el nivel y la plomada como una extensión de sus propias manos. Los vecinos comentaban, algunos con admiración, otros con un toque de burla, sobre la mujer que construía su propia casa. A Herminia no le importaba. Cada ladrillo que colocaba era una promesa de estabilidad, un voto de amor más fuerte que cualquier palabra. La casa creció lentamente, como una planta terca que brota del suelo árido. Primero una habitación, luego una cocina, y finalmente una pequeña sala de estar. No había lujo. El suelo era de cemento pulido. Los muebles eran de segunda mano, restaurados con lija y barniz por las manos hábiles de ambos. Pero la casa tenía algo que el dinero no podía comprar. Tenía alma. Tenía el olor de la madera que Miguel lijaba, el aroma de las flores que Herminia plantaba en el pequeño patio, y el calor del sol que entraba por la ventana de la cocina cada mañana. Fue en esa casa donde nació su única hija, Claudia. El llanto del bebé llenó las habitaciones con una nueva melodía. Herminia se dedicó a la maternidad con la misma tenacidad con la que había construido las paredes de su casa. Le enseñó a Claudia a leer usando periódicos viejos. Le enseñó a cocinar las recetas de su abuela. Y, sobre todo, le enseñó la importancia de la familia. «La familia, mija», decía mientras trenzaba el cabello oscuro de su hija, «es como las paredes de esta casa. Si un ladrillo falla, todos los demás sienten el peso». Miguel era un padre presente y cariñoso. Aunque cansado del trabajo, siempre encontraba energía para jugar con Claudia, para enseñarle a hacer papalotes que danzaban en el cielo ventoso de Potosí. La vida era simple, pero completa. Los domingos eran sagrados. Misa por la mañana, seguida de un almuerzo largo en el patio, con el olor de carnitas flotando en el aire y el sonido de las risas mezclándose con la música de la radio. Herminia era el pilar de aquella familia. Su fuerza no era ruidosa ni impositiva. Era una presencia constante, una calma que anclaba a todos a su alrededor.
Era ella quien administraba el poco dinero, quien encontraba soluciones creativas a los problemas, quien sabía exactamente qué té hacer para un dolor de estómago o qué palabra decir para un dolor en el corazón. Su casa de ladrillos no era solo una estructura física, era un refugio, un santuario construido con sudor, amor y la convicción inquebrantable de que, juntos, podrían enfrentar cualquier tormenta. Mal sabía ella que la mayor tormenta vendría de adentro, disfrazada con el rostro de la propia hija que tanto amaba. La solidez del mundo de Herminia comenzó a agrietarse el día en que el corazón de Miguel, el mismo corazón que la amó tan fielmente, simplemente dejó de latir. Fue súbito. Un martes por la mañana. Él había salido al trabajo como siempre, con su lonchera preparada por Herminia. No volvió. Un infarto fulminante, dijeron los médicos. El silencio que siguió a su muerte fue ensordecedor. La casa, antes llena de los sonidos de su trabajo y su presencia tranquila, se convirtió en un eco vacío. Herminia continuó su rutina por inercia, pero el sabor de la comida había desaparecido. Los colores de su jardín parecían desvaídos. El luto era un manto pesado que la cubría día y noche. Claudia, ya una joven adulta, fue su apoyo, pero también su preocupación. Poco tiempo después de la muerte de su padre, anunció que se casaría. El novio era Ricardo, un compañero de trabajo de la oficina donde era secretaria. Él era encantador, hablaba con confianza y le prometía a Claudia un mundo de comodidades que nunca había conocido. Herminia, sin embargo, sintió una punzada de desconfianza desde el primer encuentro. Había algo en los ojos de Ricardo, una ambición fría que su simpatía superficial no lograba ocultar. Miraba la pequeña casa de Herminia, no con el respeto por un hogar construido con esfuerzo, sino con el cálculo de un tasador. «Este terreno vale una fortuna hoy en día, doña Herminia», comentó casualmente en una de sus primeras visitas. Ella intentó alertar a Claudia, con la delicadeza de una madre que no quiere parecer controladora. «Él parece tener prisa, mija. La vida no es una carrera». Pero Claudia estaba enamorada, ciega por el brillo de las promesas de Ricardo. «Usted es la que es anticuada, mamá. Ricardo es un hombre moderno, tiene visión, quiere lo mejor para nosotros». La boda fue una ceremonia sencilla. Herminia gastó sus pocos ahorros para asegurarse de que su hija tuviera un vestido bonito y una pequeña fiesta. Ricardo, por su parte, parecía más interesado en los regalos que en la ceremonia. Las primeras grietas en la estructura familiar comenzaron a aparecer. Ricardo tenía proyectos grandiosos que nunca se concretaban. Un negocio de importación que quebró, una inversión en acciones que resultó ser un fraude. El dinero era un problema constante en el matrimonio de Claudia. Invariablemente, recurrían a Herminia. «Mamá, ¿puedes prestarnos un poco? Es solo hasta fin de mes», pedía Claudia con la mirada baja. Herminia nunca se negaba. Tomaba del dinero que guardaba para su vejez, el dinero que Miguel le había dicho que nunca tocara. Veía a su hija volverse más delgada, más ansiosa. El brillo en sus ojos estaba siendo reemplazado por una sombra de preocupación permanente. Ricardo, por otro lado, mantenía su fachada de optimismo, culpando siempre a la economía o a la mala suerte por sus fracasos. La casa de ladrillo y sueños, que había sido un símbolo de independencia y fuerza, comenzaba a ser vista de otra manera. Para Ricardo, no era un hogar, era un activo, un recurso a ser explotado. Y Herminia, la guardiana de ese hogar, comenzaba a ser vista no como la matriarca, sino como un obstáculo para sus planes. Las grietas eran pequeñas, casi invisibles a simple vista, pero Herminia las sentía con cada petición de dinero, con cada excusa de Ricardo, con cada mirada cansada de su hija. La base sólida que ella y Miguel habían construido estaba siendo minada, lentamente, desde adentro. El nacimiento de Mateo, el primer nieto, fue como una lluvia de primavera después de una larga sequía. El llanto agudo del recién nacido, que para muchos sería una molestia, era para Herminia la melodía más dulce del mundo. Llenó el silencio que la muerte de Miguel había dejado, insuflando nueva vida a la casa de ladrillos. Claudia y Ricardo vivían en un pequeño apartamento alquilado, pero era en casa de Herminia donde pasaban la mayor parte del tiempo. Era más espaciosa, tenía el patio para que el bebé tomara el sol, y sobre todo, tenía a la propia Herminia. «No sé qué haría sin usted, mamá», decía Claudia, entregándole al pequeño Mateo para que ella pudiera descansar un poco. «Solo se calma en sus brazos».
Herminia tomaba a su nieto con una ternura que creía haber olvidado. El olor a leche y talco, el calor del pequeño cuerpo contra su pecho, todo eso despertó en ella un propósito renovado. Era una vez más indispensable. Claudia volvió a trabajar pocas semanas después del parto. La licencia de maternidad era corta y las cuentas no esperaban. Ricardo, siempre involucrado en sus negocios, rara vez estaba en casa. Naturalmente, la responsabilidad de cuidar a Mateo recayó sobre los hombros de Herminia. «Es solo por un tiempo, mamá», prometía Claudia cada mañana, al dejar al bebé somnoliento en los brazos de su abuela, «hasta que las cosas mejoren». Las cosas, sin embargo, no mejoraron. Al contrario, 2 años después, nació Sofía, una niña de ojos grandes y curiosos como los de su abuelo Miguel. La alegría de Herminia se duplicó, pero también su carga de trabajo. Ahora eran 2 niños pequeños que exigían su atención constante, sus noches de sueño interrumpidas, su energía que ya no era la de una joven. La casa se transformó en un paraíso infantil, juguetes esparcidos por la sala, dibujos coloridos pegados en las paredes, el sonido de risas y llantos reemplazando el silencio de antes. Herminia no se quejaba. Ver a sus nietos crecer sanos y felices era su mayor recompensa. Era su puerto seguro. Era ella quien contaba cuentos antes de dormir, quien ponía curitas en rodillas raspadas, quien conocía la comida favorita de cada uno. Después de Sofía, vinieron Lucas, y finalmente, la pequeña Isabela. 4 nietos, 4 ángeles ruidosos que se apoderaron de su casa y de su corazón. El apartamento de Claudia y Ricardo se convirtió solo en un lugar para dormir. La verdadera vida de la familia sucedía en casa de la abuela. Herminia se convirtió en la madre sustituta. Era ella quien los llevaba al médico, quien iba a las reuniones de la escuela, quien los ayudaba con las tareas. Claudia y Ricardo llegaban al final del día, exhaustos. Les daban un beso a sus hijos y se sentaban a la mesa para cenar la comida que Herminia había preparado. Ella observaba la dinámica con una mezcla de amor y una creciente inquietud. Amaba a sus nietos más que a su propia vida, pero veía a su hija delegar cada vez más sus responsabilidades maternas. Ricardo, por su parte, parecía perfectamente satisfecho con el arreglo. Tenía una cuidadora gratuita y dedicada para sus hijos, lo que le liberaba tiempo y dinero para sus esquemas fallidos. Una tarde, mientras mecía a la pequeña Isabela, Herminia escuchó una conversación entre Claudia y una amiga por teléfono. «Mi mamá es una santa», decía Claudia. «Vive para los niños. Es la base de nuestra familia». La palabra base quedó resonando en la mente de Herminia. Ella era, de hecho, la base, pero comenzó a preguntarse qué le pasaría a una casa cuando su base comenzara a ceder. Y sentía, en sus huesos cansados y en su espalda adolorida, que su propia estructura estaba comenzando a sentir el peso de todo el edificio que sostenía sola. La alegría que los 4 nietos trajeron a la vida de Herminia era inconmensurable, pero tenía un costo literal. Su pequeña pensión de viuda, que apenas alcanzaba para sus propios gastos, ahora se estiraba para alimentar, vestir y cuidar a 4 niños en crecimiento. Claudia y Ricardo contribuían cuando podían, pero sus contribuciones eran erráticas e insuficientes. Las deudas de Ricardo se acumulaban, y cualquier dinero extra que entraba era rápidamente consumido por acreedores o por otra inversión infalible. Herminia nunca confrontó a su hija sobre el dinero. El orgullo y el amor se lo impedían. En lugar de eso, encontró sus propias soluciones, tal como había hecho toda su vida. Se despertaba antes del amanecer, mientras los niños aún dormían, y se ponía manos a la obra. En su pequeña cocina, el aroma del maíz cocido y la canela comenzó a impregnar las paredes. Empezó a hacer tamales y atole para vender en la esquina de su calle. Al principio, era solo para los vecinos, pero la fama de sus tamales, perfectamente sazonados, con un relleno generoso y una masa suave, se extendió por el barrio. En poco tiempo, tenía una clientela fija. Todas las mañanas, antes de que los niños se despertaran para ir a la escuela, Herminia ya estaba en su puesto, con sus grandes ollas humeantes, sirviendo a los trabajadores que se dirigían a sus jornadas. El dinero que ganaba iba directamente a las necesidades de la casa. Un par de zapatos nuevos para Mateo, cuyos pies parecían crecer de la noche a la mañana, la medicina para la tos de Sofía, los cuadernos y lápices que la escuela exigía. Ella comía al último, y solo lo que sobraba. Su propia salud y bienestar eran la última de sus prioridades. «Abuela,
¿Por qué tus manos siempre huelen a maíz?, le preguntó un día el pequeño Lucas, mientras ella le ayudaba a ponerse los zapatos. Herminia sonrió y le besó la coronilla. Es el olor del amor, mi niño. El olor del amor. Los años pasaron en esta rutina agotadora. Despertar a las 4 de la mañana, preparar la comida para vender, cuidar a los niños, preparar el almuerzo, ayudarlos con las tareas, hacer la cena y finalmente caer en la cama, con los huesos doliéndole, solo para repetir todo al día siguiente. Claudia veía el sacrificio de su madre, pero estaba atrapada en su propia red de problemas financieros y emocionales. La dependencia de Herminia se volvió tan normalizada que ya no la cuestionaba. «Qué bueno que tenemos a mamá», le decía a Ricardo, como si la energía y los recursos de Herminia fueran inagotables. Ricardo, por su parte, observaba el pequeño negocio de Herminia con un interés calculador. «La suegrita tiene buen ojo para los negocios», dijo una noche, después de ver el dinero que ella contaba en la mesa de la cocina. Deberíamos ayudarla a expandirse, pero su ayuda nunca se materializó. Él veía su esfuerzo no como un sacrificio a ser aliviado, sino como una fuente de ingresos adicional para la familia que él no podía sostener. Herminia sentía el peso del mundo sobre sus hombros. La casa siempre estaba llena de vida, risas y juegos, pero su bolsillo estaba crónicamente vacío, y su alma, poco a poco, comenzaba a sentir el cansancio de dar todo sin recibir nada a cambio, excepto el amor incondicional de sus nietos. Y por ellos, continuaba, día tras día, transformando su cuerpo y su tiempo en maíz, en amor, en supervivencia. El cuerpo humano tiene una memoria propia, y el de Herminia estaba comenzando a pasar la factura de décadas de trabajo arduo y años de sacrificio intenso. La primera en quejarse fue su cadera derecha, un dolor persistente que la hacía cojear ligeramente, especialmente en las mañanas frías de invierno. Luego fueron las rodillas, que tronaban y protestaban cada vez que se arrodillaba para bañar a la pequeña Isabela o para limpiar el suelo. Sus manos, antes tan ágiles para envolver tamales y coser, comenzaron a ponerse rígidas por la artritis. Los nudillos de sus dedos se engrosaron, y tareas simples como abrocharse una camisa se convirtieron en un desafío frustrante. Pero lo más alarmante eran las pequeñas fallas en su mente, antes tan lúcida. Se olvidaba de la olla en el fuego, perdía las llaves, o se detenía a mitad de una frase, incapaz de encontrar la palabra que buscaba. Los niños, en su inocencia, no notaban el cambio gradual. Para ellos, la abuela era simplemente la abuela, un poco más lenta quizás, pero siempre presente. Sin embargo, para Claudia y Ricardo, las señales del declive de Herminia se volvieron cada vez más evidentes y para ellos inconvenientes. Un día, Herminia se olvidó de recoger a Lucas de la escuela. El niño se quedó esperando en la puerta, asustado, hasta que una vecina lo reconoció y lo llevó a casa. Cuando Claudia llegó del trabajo y se enteró del incidente, el pánico se mezcló con la irritación. «Mamá, ¿cómo pudiste olvidarte?», la reprendió, su voz más áspera de lo que pretendía. «Pudo haber desaparecido». Herminia sintió una oleada de vergüenza y miedo. «No sé, mija. Simplemente se me fue de la cabeza. Había tantas cosas que hacer». A partir de ese día, la atmósfera en la casa cambió. La mirada de Claudia sobre su madre ya no era solo de dependencia, sino también de desconfianza. Cada pequeño olvido de Herminia era anotado. Cada queja física era recibida con un suspiro impaciente. Ricardo fue más directo. «Tu mamá se está convirtiendo en un peligro para los niños, Claudia», dijo una noche, cuando pensaban que Herminia ya estaba durmiendo en su cuarto. «Ya no tiene edad para esto. Necesitamos una solución». Herminia, acostada en la oscuridad, escuchó las palabras como si fueran puñales. Una solución. Ella, que había sido la solución a todos sus problemas durante años, era ahora el problema a resolver. Las conversaciones susurradas se hicieron más frecuentes. El nombre Hogar de la Serenidad se mencionó por primera vez. Ricardo tenía un folleto. «Es un lugar de primera clase, amor. Tienen actividades, cuidados médicos 24 horas. Es lo mejor para ella. Y para nosotros. Tendríamos la casa solo para nosotros, para criar a nuestros hijos en paz. Pero... ¿y mamá? Ella construyó esta casa», argumentó Claudia, su voz débil, ya cediendo. «Y ahora es momento de que descanse», replicó Ricardo, con una lógica fría e implacable.
Se lo merece. Estamos haciendo esto por ella. Herminia sentía cómo se cerraba el cerco. Su cuerpo la estaba traicionando, y su familia estaba usando esa traición en su contra. Ya no era la base de la familia, sino una carga, un riesgo, un obstáculo en el camino de los planes de Ricardo para la casa que ella y Miguel habían construido con sus propias manos. El peso de los años, que había llevado con dignidad, estaba siendo transformado en un arma para expulsarla de su propia vida. El domingo comenzó como cualquier otro, o eso parecía. Herminia se despertó con sus dolores habituales, preparó el café y comenzó a hacer las tortillas para el desayuno. Los niños estaban emocionados, corriendo por la casa. Claudia les dijo que iban a hacer un paseo especial. «Y la abuela también va», anunció Ricardo con un entusiasmo forzado, entrando en la cocina. «Vamos a llevar a la suegrita a conocer un lugar muy bonito, un lugar para que se relaje». Herminia sintió un nudo en el estómago. En los últimos días, su comportamiento había sido extrañamente afectuoso. Claudia le había comprado el vestido floreado que llevaba puesto. Ricardo había sido inusualmente solícito, preguntando por su salud. Era la gentileza calculada de un verdugo preparando a su víctima. «¿Qué lugar es ese?», preguntó ella, su voz tratando de sonar casual. «Es una sorpresa, mamá», respondió Claudia, evitando su mirada. «Ve a vestirte. Salimos en 1 hora». A los niños los dejaron con una vecina, con la excusa de que el paseo era solo para adultos. Otra señal de alarma. Sus nietos eran el centro de su universo. Cualquier paseo especial los habría incluido. El viaje en coche fue tenso. La radio ponía música animada, pero nadie cantaba. Herminia miraba por la ventana, memorizando las calles de su barrio, las fachadas familiares de las tiendas, la torre de la iglesia de San Miguel. Sentía que se estaba despidiendo. Observaba el rostro de su hija en el espejo retrovisor. Claudia parecía estar al borde de las lágrimas, mordiéndose el labio inferior, una manía que tenía desde niña cuando se sentía culpable. Ricardo, por otro lado, conducía con una determinación fría, sus nudillos blancos en el volante. «Vamos lejos», comentó Herminia, cuando el coche entró en la autopista que salía de la ciudad. «Es en las afueras, suegrita. El aire es más puro allá», respondió Ricardo, sin apartar los ojos de la carretera. Herminia apretó el rosario en el bolsillo de su vestido. Rezó en silencio, no pidiendo un milagro, sino pidiendo fuerza. Fuerza para enfrentar lo que fuera que estuviera por venir. No era tonta. Sabía que no iban a un parque o a un restaurante en el campo. La palabra solución que había escuchado la noche anterior resonaba en su mente. Cuando finalmente llegaron a la avenida arbolada y al portón de hierro del Hogar de la Serenidad, su corazón no se aceleró de sorpresa, sino que se hundió con el peso de la confirmación. La puesta en escena continuó. La sonrisa del hombre de bata blanca, las palabras ensayadas de Claudia, el abrazo apresurado. Mientras estaba allí, parada en la entrada del imponente edificio, con su pequeña maleta en el suelo, no sintió rabia, todavía no. Lo que sintió fue una profunda y abrumadora tristeza, una tristeza por la hija que había criado, que se había vuelto tan débil que prefería la mentira cruel a la verdad dolorosa, una tristeza por sus nietos, a quienes se les enseñaría que el amor es desechable, que los ancianos son una carga que hay que esconder. Miró el coche alejarse, el portón cerrarse, y comprendió la magnitud de la traición. No la habían abandonado por falta de amor, sino por conveniencia. Su declive físico no era la razón, era la excusa. El verdadero premio era la casa de ladrillo y sueños, que ahora estaba libre para ser vendida, para pagar las deudas de Ricardo y financiar sus próximos fracasos. El viaje al lugar bonito había terminado, había llegado a su destino, el exilio. El interior del Hogar de la Serenidad era tan frío e impersonal como el exterior. El suelo de mármol brillaba bajo luces fluorescentes, reflejando los pasillos largos e idénticos. El aire olía a una mezcla de productos de limpieza, comida de hospital y una tenue, casi imperceptible, fragancia de desesperación. Una enfermera de mediana edad, con una expresión cansada, condujo a Herminia a su habitación. Era un espacio pequeño y aséptico. Una cama individual con sábanas blancas y rígidas, una pequeña cómoda, un armario y una silla. La única ventana, alta y estrecha, daba a una pared de hormigón del edificio adyacente. No había ni un atisbo del cielo. «Aquí está su habitación, doña Herminia», dijo la enfermera, con una eficiencia desprovista de calidez.
La cena se sirve a las 6 en el comedor, al final del pasillo. El desayuno es a las 8. Las luces se apagan a las 10. ¿Alguna pregunta? Herminia negó con la cabeza, incapaz de hablar. La enfermera se encogió de hombros y salió, cerrando la puerta tras de sí, dejándola sola en el silencio opresivo. Se sentó al borde de la cama, que crujió bajo su peso. El colchón era fino y duro. Puso su pequeña maleta en la cama y la abrió. Sacó el álbum de fotografías, las imágenes de Miguel, de Claudia de niña, de los nietos en sus cumpleaños. Parecían reliquias de una vida que ya no le pertenecía. Colocó el álbum en la cómoda, la única pieza de decoración personal en aquella habitación estéril. Las siguientes horas pasaron en una neblina. Oyó sonar una campana, presumiblemente llamando a cenar, pero no se movió. El hambre había desaparecido, reemplazada por un nudo en la garganta. Escuchó los sonidos ahogados de otros residentes pasando por su pasillo, el arrastrar de zapatillas, una tos seca, el zumbido de una silla de ruedas eléctrica. Eran los sonidos de sus compañeros de exilio. Cuando cayó la noche, la oscuridad en la habitación era casi total, rota solo por un hilo de luz que entraba por debajo de la puerta. Herminia no encendió la luz. Se acostó en la cama, todavía con su vestido floreado, y miró el techo invisible. Los recuerdos la asaltaron. La risa de Mateo contando un chiste, el abrazo apretado de Sofía, Lucas mostrándole un dibujo que había hecho en la escuela, Isabela durmiéndose en su regazo. Cada recuerdo era una puñalada. Habían sido su razón de vivir, su alegría, su propósito. Y ahora estaba separada de ellos por muros, por una mentira, por la codicia de su yerno y la debilidad de su hija. Por primera vez desde que el portón se cerró, llegaron las lágrimas, silenciosas, cálidas. Rodaban por su rostro y mojaban la almohada. No eran lágrimas de autocompasión, sino de un dolor puro y crudo, el dolor del abandono. Lloró por la casa que había construido, por las flores que había plantado, por la vida que le habían robado. El hogar de la serenidad no era un hogar, era una jaula dorada, quizás, con sus paredes limpias y comidas regulares, pero una jaula al fin y al cabo. Y en aquel primer día, Herminia se sintió como un pájaro envejecido, al que no solo le habían cortado las alas, sino también le habían robado el cielo. Los días en el asilo se fusionaban unos con otros, una monotonía gris salpicada solo por las campanas que anunciaban las comidas y la medicación. Herminia seguía la rutina de forma automática, como un autómata. Comía sin sentir el sabor. Caminaba por los jardines bien cuidados sin ver las flores. Se sentaba en la sala común sin escuchar las conversaciones vacías de los otros residentes. Su cuerpo estaba allí, pero su mente estaba atrapada en el pasado, repasando cada momento que la había llevado a aquel lugar. Las promesas de Claudia resonaban en sus pensamientos, cada una ahora teñida con la amarga ironía de la traición. Nunca te dejaremos sola, mamá. Cuidaste de nosotros. Ahora es nuestro turno de cuidarte a ti. Recordó haber escuchado estas palabras de la boca de su hija hacía solo unos años, cuando Herminia se recuperaba de una neumonía. La sinceridad en su rostro en aquel entonces parecía tan real. ¿Qué había cambiado? Recordó el día en que Ricardo perdió su empleo por tercera vez. Claudia lloró en su hombro, desesperada. No sé qué vamos a hacer, mamá. Estamos ahogados en deudas. Herminia le había dado el último dinero que guardaba, el dinero de sus joyas de boda que había vendido en secreto. Todo se va a arreglar, mija, le había dicho, acariciándole el pelo. Y ahora, la solución que ellos habían encontrado era deshacerse de ella y de su casa. La traición más dolorosa, sin embargo, venía de los recuerdos de los nietos. Ellos no tenían la culpa. Lo sabía. Eran niños. Pero su ausencia era una herida abierta. Cerraba los ojos y casi podía sentir el peso de Isabela en su regazo, el olor del cabello de Sofía, la mano de Mateo en la suya. Habían prometido visitarla el domingo. El primer domingo llegó con una punzada de esperanza que intentó reprimir. Se vistió con cuidado, se peinó su cabello canoso y se sentó en una silla cerca de la entrada, observando el portón. Cada coche que se acercaba hacía que su corazón diera un vuelco. Las horas pasaron. La mañana dio paso a la tarde, y la tarde comenzó a desvanecerse en el crepúsculo. No vinieron. Esa noche, la tristeza dio paso a una nueva emoción, una rabia fría y lúcida. La promesa rota de la visita fue la prueba final. No se trataba de un arreglo temporal, no era por su bien. Era un abandono deliberado y planeado.
Comenzó a observar a los otros residentes con una nueva mirada. Vio la misma historia repetida en rostros diferentes. El hombre que miraba fijamente la puerta, esperando a un hijo que nunca venía. La mujer que mostraba las mismas fotografías desvaídas a todas las enfermeras, hablando de una familia que la había olvidado. Eran todos fantasmas, rondando los pasillos de sus propias vidas interrumpidas. Herminia se negó a convertirse en uno de ellos. La rabia, en lugar de consumirla, comenzó a alimentar una llama dentro de ella, una llama que creía que se había extinguido, la misma tenacidad que la había llevado a colocar ladrillos bajo el sol caliente, la misma determinación que la hacía levantarse a las 4 de la mañana para vender tamales. Estaba despertando de nuevo. La habían subestimado. Habían visto a una vieja, frágil, cansada y confundida. No habían visto a la mujer que había sobrevivido a la pobreza, a la pérdida y a una vida de trabajo arduo. La habían enterrado, sí, pero no se habían asegurado de que estuviera muerta. Y debajo de la tierra fría del abandono, una semilla de rebelión comenzaba a germinar. En el universo gris y regulado del Hogar de la Serenidad, la mayoría de los empleados se movían con una eficiencia desapegada. Eran profesionales cumpliendo sus tareas: distribuir pastillas, servir comidas, cambiar sábanas. Pero había una excepción. Su nombre era Lucía. Lucía era una enfermera joven, de unos 30 años, con ojos vivos y una sonrisa que parecía genuina. A diferencia de sus colegas, no se apresuraba. Se demoraba un poco más en cada habitación. Preguntaba cómo se sentían los residentes, no solo física, sino emocionalmente. Traía pequeñas cosas del mundo exterior: una flor de su jardín, un trozo de chocolate, una noticia interesante del periódico. Desde el principio, Lucía notó algo diferente en Herminia. Mientras muchos de los otros ancianos se quejaban o se resignaban a su destino, Herminia poseía una dignidad silenciosa, una tristeza profunda en los ojos, pero también un brillo de inteligencia y fuerza que se negaba a apagarse. «Doña Herminia apenas ha tocado su comida», dijo Lucía un día, al recoger la bandeja del almuerzo. «¿No le gusta?» «No tengo hambre, mija», respondió Herminia, con su voz baja. Lucía se sentó al borde de la cama, un gesto que rompía las reglas no escritas del distanciamiento profesional. «Sabe, mi abuela hacía el mejor mole poblano del mundo. Cuando vino a un lugar como este, dejó de cocinar, y luego dejó de comer. Es como si la comida fuera su última conexión con la vida que tenía antes». Herminia miró a la joven enfermera por primera vez, viéndola de verdad. Había compasión en sus ojos, una comprensión que iba más allá de la simpatía profesional. «Yo hacía tamales», dijo Herminia, su voz quebrándose ligeramente. «Los vendía en la esquina para comprar los zapatos de mis nietos». Lucía asintió, sin decir nada, permitiendo que el peso de esa confesión flotara en el aire. A partir de ese día, se formó un lazo silencioso entre las dos. Lucía comenzó a pasar más tiempo en la habitación de Herminia, escuchándola hablar de Miguel, de la construcción de su casa, de las travesuras de sus nietos. No ofrecía falsas esperanzas ni frases hechas, solo escuchaba. Un día, Lucía llegó con un periódico de Guadalajara escondido bajo su uniforme. «A la administración no le gusta que leamos noticias perturbadoras aquí», susurró, con un guiño. «Dicen que agita a los residentes, pero yo creo que lo peor es no saber lo que pasa en el mundo». Herminia tomó el periódico con manos temblorosas. Era un vínculo con la realidad, una bocanada de aire fresco en el ambiente estancado del asilo. Comenzó a leer ávidamente, cada artículo, cada noticia. Sintió su mente, que se había vuelto lenta y nebulosa, despertar, reconectarse. Lucía continuó trayéndole el periódico todos los días. Era un pequeño acto de rebeldía, un riesgo para su empleo, pero veía la transformación en Herminia. La apatía estaba siendo reemplazada por un interés renovado, la tristeza por una chispa de determinación. Lucía no lo sabía, pero con su simple gesto de bondad y desobediencia, no solo le estaba llevando un periódico a una paciente anciana, le estaba entregando a Herminia una herramienta, le estaba dando la llave que, eventualmente, le permitiría comenzar a cavar su salida de la tumba en la que la habían puesto. Era la aliada inesperada, la primera luz al final del largo y oscuro túnel del abandono. Fue en una tarde lluviosa de martes que la chispa se encendió. Herminia estaba leyendo el periódico que Lucía le había traído, hojeando las páginas de noticias locales y nacionales,
cuando una pequeña sección en la página 5 le llamó la atención. Era una columna sobre derechos cívicos, escrita por una asociación sin fines de lucro de Guadalajara, llamada Voz de la Experiencia. El artículo hablaba específicamente sobre los derechos de los ancianos. Detallaba casos de fraude familiar, de apropiación indebida de bienes y de internamientos forzados en residencias bajo falsos pretextos. Cada párrafo parecía describir su propia situación. Las palabras coerción emocional, abuso de confianza y explotación financiera saltaron de la página y la golpearon con la fuerza de una revelación. Hasta ese momento, su dolor era un asunto privado, una tragedia personal, pero al leer aquel artículo, se dio cuenta de que su historia no era única. Había otros como ella. Y, más importante, había gente luchando por ellos. Al final del artículo, había un pequeño anuncio. Si usted o alguien que conoce es un anciano víctima de abuso o fraude, contáctenos. Su historia merece ser escuchada. Su voz tiene poder. Y debajo, una dirección postal en Guadalajara y un número de teléfono. Herminia leyó y releyó el anuncio una docena de veces. Su corazón, que había estado latiendo lento y pesado, comenzó a latir más rápido. Una idea, audaz y aterradora, comenzó a tomar forma en su mente. ¿Y si escribía? ¿Y si contaba su historia? La duda se instaló de inmediato. ¿Quién la escucharía? Era solo una vieja olvidada en un asilo, su palabra contra la de su familia. Probablemente se reirían de ella. Pensarían que estaba senil. Pero luego miró a su alrededor, a las paredes blancas de su habitación, a la ventana que daba a un muro de hormigón. ¿Qué tenía que perder? Ya le habían quitado todo. Lo único que le quedaba era su verdad. Cuando Lucía vino a traerle la cena, encontró a Herminia sosteniendo el periódico con una intensidad que nunca antes había visto. «Lucía», dijo Herminia, su voz firme, «necesito un favor, un gran favor. Necesito papel, un sobre y un timbre». Lucía miró el artículo que Herminia le señalaba. Lo leyó rápidamente y comprendió de inmediato. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro. Vio la chispa de rebelión en los ojos de aquella mujer mayor y sintió una oleada de admiración. «Claro, doña Herminia», dijo, su voz baja y conspiradora. «Se lo consigo mañana, pero tendrá que escribir la carta en secreto. Nadie puede saberlo. Nadie lo sabrá», prometió Herminia. Esa noche, Herminia apenas pudo dormir. Su mente estaba trabajando, organizando sus pensamientos, encontrando las palabras correctas. Ya no se sentía una víctima indefensa. Se sentía una luchadora preparándose para su última y más importante batalla. La chispa se había encendido. Ahora, solo necesitaba alimentarla hasta que se convirtiera en una hoguera. A la mañana siguiente, Lucía deslizó discretamente unas hojas de papel rayado, un sobre blanco y un bolígrafo en la habitación de Herminia, escondidos bajo una pila de sábanas limpias. «Buena suerte», susurró, antes de continuar su ronda. Para Herminia, aquellos simples objetos parecían tan preciosos como el oro. Esperó hasta estar segura de que estaba sola. Cerró la puerta con pestillo, una pequeña privacidad que se le permitía, y se sentó a la pequeña mesa. Miró la hoja en blanco. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo resumir 79 años de vida, de amor, de trabajo y de traición en un trozo de papel? Respiró hondo. Decidió empezar por el principio. «Estimados señores de Voz de la Experiencia», escribió, con su caligrafía temblorosa pero esmerada, un vestigio de la educación rigurosa que había recibido en su infancia. Su mano, rígida por la artritis, le dolía con cada letra, pero persistió. El bolígrafo se movía lentamente, pero con determinación. Describió su vida con Miguel, la construcción de la casa ladrillo por ladrillo, el orgullo que sentían en su hogar. Escribió sobre el nacimiento de Claudia, su única hija, y el amor que le había dedicado. Luego, con un dolor que se traslucía en cada palabra, narró la llegada de sus nietos, la alegría que trajeron y los sacrificios que hizo por ellos. Describió las madrugadas haciendo tamales, el cansancio en sus huesos, la forma en que su pensión desaparecía para comprar lo que necesitaban. No escribió con amargura ni autocompasión, sino con la simple y cruda honestidad de una matriarca que lo había dado todo. La parte más difícil de escribir fue la del declive y la traición. Tuvo que detenerse varias veces, las lágrimas nublando su visión y manchando la tinta en la página. Describió las conversaciones susurradas que había escuchado, el viaje al lugar bonito, el portón cerrándose. Contó cómo su casa, el fruto del trabajo de una vida,
Era el verdadero motivo detrás de su abandono. Vendieron mi casa para pagar las deudas de mi yerno. Escribió, la frase flotando en la página con el peso de una acusación final. Me enterraron viva para quedarse con mi herencia. Tardó 3 días en terminar la carta. Cada sesión de escritura la dejaba exhausta, física y emocionalmente. Al releer las 5 páginas que había escrito, vio que no era solo una carta, era su testamento, su testimonio, era la historia de una vida, condensada en tinta y papel. Dobló las hojas con cuidado, las metió en el sobre y escribió la dirección de la asociación con la letra más firme que pudo lograr. Faltaba el último paso, el más arriesgado. La noche siguiente, le entregó la carta sellada a Lucía. ¿Puedes poner esto en el correo por mí, mija? Por favor, es mi única esperanza. Lucía tomó la carta como si sostuviera algo sagrado. Considere lo hecho, doña Herminia, dijo. Iré al correo mañana, en mi hora de almuerzo. Nadie sospechará. Herminia la observó esconder la carta en el bolsillo de su uniforme. Al hacerlo, sintió una mezcla de miedo y alivio. Había lanzado su mensaje en una botella, arrojándolo al vasto y desconocido océano del mundo exterior. Ahora, todo lo que podía hacer era esperar y rezar para que alguien, en algún lugar, la encontrara. Después de enviar la carta, un nuevo tipo de silencio se instaló en la vida de Herminia. Ya no era el silencio de la resignación, sino el silencio tenso de la expectativa. Cada día que pasaba era una tortura. Cada vez que Lucía entraba en su habitación, Herminia buscaba en sus ojos una señal, una noticia, cualquier cosa. Y cada día, Lucía negaba con la cabeza con una sonrisa solidaria, pero sin novedades. Las semanas se convirtieron en un mes, y luego en casi 2. La llama de esperanza que se había encendido dentro de Herminia comenzó a vacilar, amenazando con extinguirse. Las dudas que había alejado regresaron con fuerza redoblada. Tal vez su carta se había perdido en el correo, tal vez la habían recibido, pero la habían descartado como los delirios de una vieja senil. Tal vez la asociación, Voz de la Experiencia, recibía cientos de cartas como la suya, y no tenía recursos para ayudar a todos. La rutina del asilo, que había comenzado a desafiar con su rebelión secreta, volvió a envolverla como un sudario. La comida parecía aún más insípida, los pasillos más largos, las noches más oscuras. Comenzó a evitar la sala común de nuevo, prefiriendo la soledad de su habitación, donde su decepción era una compañía privada. Tal vez fue una tontería, le dijo a Lucía una noche, su voz desprovista de la firmeza que había adquirido. Soy solo una aguja en un pajar. No diga eso, doña Herminia, respondió Lucía, su lealtad inquebrantable. Las cosas buenas llevan tiempo. La justicia es lenta, pero llega. Tiene que seguir creyendo. Pero creer se estaba volviendo cada vez más difícil. La realidad de su situación era abrumadora. Estaba atrapada, sin dinero, sin contacto con el mundo exterior, excepto a través de Lucía. Su familia no la había visitado ni una sola vez desde aquel primer domingo. La promesa de Claudia había sido tan vacía como su abrazo. En un día particularmente gris, Herminia sucumbió a la desesperación. Miró el álbum de fotografías en su cómoda y, por primera vez, sintió una punzada de rabia hacia sus nietos, no por maldad, sino por su ausencia. ¿Se habían olvidado de ella tan rápido? Todas las historias, todas las canciones de cuna, todas las rodillas raspadas que había curado, ¿todo se había borrado de sus pequeñas memorias? El pensamiento era tan doloroso que cerró el álbum y lo empujó al fondo del cajón. Tal vez era mejor así, tal vez era mejor olvidar, tal como había sido olvidada. Tal vez era más fácil rendirse, aceptar su destino y convertirse en un fantasma más que deambulaba por aquellos pasillos. La agonía de la espera estaba carcomiendo su determinación. La semilla de rebelión, que había brotado con tanta fuerza, se estaba marchitando por falta de esperanza. Herminia estaba al borde de rendirse, de dejarse hundir en la serenidad forzada de su nuevo hogar. Mal sabía ella que, a cientos de kilómetros de distancia, en Guadalajara, su carta no solo había llegado, sino que había caído en las manos correctas y estaba a punto de desatar una tormenta. La tormenta llegó un jueves por la mañana, en la forma de un hombre llamado Javier Moreno. No era abogado ni trabajador social. Era un periodista de investigación del principal periódico de Guadalajara, un hombre de unos 40 años, con un aire cínico y cansado, resultado de años cubriendo historias de corrupción y desgracia humana.
Javier había recibido la carta de Herminia a través de un contacto en voz de la experiencia. Al principio, se mostró escéptico. Las historias de disputas familiares por herencias eran comunes, pero había algo en la caligrafía de Herminia, en su forma de contar la historia, una dignidad, una falta de melodrama, que lo intrigó. Decidió hacer el viaje hasta San Luis Potosí, más por intuición que por convicción. Su llegada al Hogar de la Serenidad causó un pequeño revuelo. La administración no estaba acostumbrada a recibir a la prensa. Javier, con su credencial de periodista y una actitud que no aceptaba un no por respuesta, consiguió una autorización para una breve entrevista con Herminia, bajo la atenta mirada de una administradora. Cuando Javier entró en la habitación, encontró a Herminia sentada en la silla, con la espalda recta, las manos cruzadas en el regazo. Parecía frágil, pero sus ojos eran penetrantes. «¿Doña Herminia Salazar?», preguntó él. «Soy Javier Moreno. Recibí su carta». El alivio en el rostro de Herminia fue tan profundo y visible que por un momento disolvió el cinismo de Javier. La entrevista comenzó de manera formal. La administradora observaba, interviniendo ocasionalmente para aclarar que Herminia estaba allí por voluntad propia y para su propio bienestar. Javier la ignoraba, concentrándose en Herminia. Le pidió que contara su historia de nuevo. Herminia lo hizo, con la misma claridad y emoción contenida de su carta. Habló de su casa, de su esposo, de su amor por sus nietos y de la traición de su hija. Su voz nunca vaciló. «¿Tiene alguna prueba de lo que dice?», preguntó Javier, su voz de periodista tomando el control. Herminia se levantó lentamente, fue a la cómoda y sacó el álbum de fotografías. Lo abrió y se lo mostró. «Estas son mis pruebas», dijo. «Esta es mi vida». Javier hojeó el álbum. Vio las fotografías en blanco y negro de Herminia y Miguel, jóvenes y sonrientes en el terreno baldío. Vio las fotos de la casa siendo construida, ladrillo por ladrillo. Vio a Claudia de niña, y luego a los nietos, creciendo año tras año, siempre al lado de su abuela. El álbum no era solo una colección de recuerdos, era una crónica visual del sacrificio y el amor de Herminia. «¿Puedo tomar fotografías de esto?», preguntó él. Herminia asintió. La administradora intentó intervenir, pero Javier le lanzó una mirada que la silenció. Fotografió cada página del álbum. Luego, fotografió la habitación de Herminia, la cama estrecha, la ventana enrejada, el ambiente estéril. El contraste entre la vida rica documentada en el álbum y la realidad desoladora de su presente era impactante. La entrevista duró más de 1 hora. Al final, Javier ya no era un cínico en busca de una historia sensacionalista. Estaba genuinamente conmovido e indignado. Veía la verdad en los ojos de Herminia. Sentía la autenticidad en su dolor. «Gracias por su tiempo, doña Herminia», dijo, al guardar su libreta y su cámara. «Le prometo que su historia será escuchada». Al salir, se cruzó con Lucía en el pasillo. Ella le lanzó una mirada de interrogación ansiosa. Javier le dio un asentimiento de cabeza casi imperceptible, un gesto que decía: «Le creo». Herminia, sola de nuevo en su habitación, sintió una calma que no había sentido en meses. Le había dicho su verdad a alguien que la había escuchado, había plantado su semilla. Ahora, solo podía esperar a que diera frutos. 2 días después, el domingo por la mañana, la historia de Herminia estalló. El reportaje de Javier Moreno ocupaba la primera página del suplemento dominical del periódico, el de mayor circulación en el estado. El titular era grande, en letras mayúsculas, imposible de ignorar: «Abuela entregada viva a un asilo por su propia familia». El artículo era devastador. Javier no se limitó a contar la historia de Herminia. Yuxtapuso las fotografías del álbum. La familia feliz, la abuela rodeada de nietos sonrientes, con las imágenes frías y desoladoras de su habitación en el asilo. Citó largos fragmentos de la carta de Herminia, su prosa simple y poderosa, resonando con una autenticidad innegable. Investigó y descubrió que la casa de Herminia había sido, de hecho, puesta a la venta la semana anterior, confirmando su sospecha. El impacto fue inmediato y abrumador. La historia tocó un nervio sensible en la sociedad mexicana, donde la figura de la abuela es reverenciada como el corazón de la familia. La idea de que una abuela fuera descartada de esa manera por conveniencia financiera era un ultraje.
El teléfono del Hogar de la Serenidad no paró de sonar. Eran otros periódicos, estaciones de radio, canales de televisión, todos queriendo hablar con Herminia. La administración, sorprendida y en pánico, intentó aislarla, negando todas las visitas y llamadas. Pero era demasiado tarde. La historia ya no les pertenecía. Las redes sociales se incendiaron. El hashtag Todos somos Herminia se volvió viral. Gente de todo México compartía la historia, expresando su indignación y su apoyo. Se organizaron grupos de ciudadanos que prometían protestar frente al asilo. Voz de la Experiencia fue inundada de donaciones y ofertas de ayuda legal. La tormenta mediática golpeó de lleno la vida de Claudia y Ricardo. Su anonimato fue destruido. Vecinos que antes los saludaban ahora les daban la espalda. En el trabajo, Claudia era objeto de miradas de desprecio y comentarios susurrados. Ricardo, que siempre se había preocupado tanto por las apariencias, vio su reputación desmoronarse. El agente inmobiliario que estaba manejando la venta de la casa lo llamó, diciendo que retiraba la propiedad del mercado debido a la publicidad negativa. Mientras todo esto sucedía en el exterior, Herminia estaba aislada en su habitación, sin saber la magnitud de su propia historia. La única pista que tenía era la actitud nerviosa de los empleados y el hecho de que a Lucía se le había prohibido entrar en su habitación. Fue Lucía quien, una vez más, desafió las reglas. Esa noche, después de su turno, deslizó por debajo de la puerta de Herminia una copia del periódico. Herminia recogió el periódico con manos temblorosas. Al ver su propio rostro en la primera página, junto a aquel titular, las lágrimas corrieron por su rostro. Pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de validación. La habían escuchado. Su voz, que pensaban haber silenciado, ahora resonaba por todo el país. La tormenta había estallado, y ella era su epicentro tranquilo y resiliente. La presión se volvió insoportable. 2 días después de la publicación del artículo, Claudia y Ricardo aparecieron en el Hogar de la Serenidad. No vinieron con la calma de una visita dominical, sino con la urgencia de quienes intentan controlar un incendio. Fueron llevados a una sala privada, y Herminia fue convocada para reunirse con ellos. Cuando entró, su hija se levantó de un salto. Su rostro estaba hinchado de tanto llorar, sus ojos rojos y desesperados. Ricardo estaba a su lado, pálido, con una expresión que era una mezcla de rabia y miedo. «¡Mamá! ¿Cómo pudiste hacernos esto?», exclamó Claudia, su voz temblando. «Exponer a nuestra familia de esta manera. Todo el mundo nos está juzgando». Herminia miró a su hija, no con rabia, sino con una profunda tristeza. Se sentó en la silla frente a ella, tranquila y serena. La mujer que habían abandonado ya no existía. En su lugar, había alguien que había encontrado su fuerza en el fondo del pozo. «Yo no expuse a nuestra familia, Claudia», dijo Herminia, su voz baja pero firme. «Solo conté la verdad. Ustedes fueron los que hicieron lo que hicieron». «Fue por tu bien», repitió Ricardo, su voz subiendo de tono. «Usted se estaba convirtiendo en un peligro. Se le olvidaban las cosas. No teníamos otra opción». «Tenían muchas opciones, Ricardo», replicó Herminia, mirándolo directamente a los ojos por primera vez, sin ningún rastro de intimidación. «Podían haber pedido ayuda, podían haber hablado conmigo, podían haber sido honestos, pero eligieron la mentira. Eligieron engañarme para robarme mi casa». La acusación directa dejó a Ricardo sin palabras por un momento. Claudia comenzó a sollozar. «No era para robar, mamá. Era solo. Necesitábamos el dinero. Ricardo iba a invertir. Iba a devolverlo todo al doble. Íbamos a darte una vida mejor». Sus excusas eran débiles, desarticuladas, los últimos vestigios de una mentira desmoronándose. «¿Una vida mejor?», preguntó Herminia, con una calma cortante. «Mi vida estaba en mi casa, con mis recuerdos, con mis vecinos, con mis flores. Ustedes no me dieron una vida mejor. Me quitaron la vida que tenía», continuó, su voz ganando fuerza con cada palabra. «Yo te crié, Claudia. Crié a tus hijos. Les di todo lo que tenía. Mi tiempo, mi salud, mi dinero. Y cuando mi cuerpo se cansó, en lugar de darme la mano, me empujaron a un agujero e intentaron echarme tierra encima, pero se olvidaron de que tengo raíces fuertes». El silencio en la sala era pesado. Claudia lloraba descontroladamente, un torrente de culpa y autocompasión. Ricardo miraba al suelo, derrotado. Habían venido a reprenderla,
a hacerla sentir culpable, pero su dignidad y su verdad inquebrantable habían vuelto la situación en su contra. «¿Qué quieres que hagamos, mamá?», preguntó Claudia, entre sollozos. «Te sacamos de aquí, ahora mismo. Volvemos todos a casa». Herminia negó con la cabeza lentamente. «No es tan simple, mija. La casa ya no es suya, y ya no es mía. Es un lugar de mentiras, y yo ya no puedo vivir con mentiras». La confrontación había terminado. Herminia se levantó y salió de la sala, dejando atrás a una pareja deshecha, ahogándose en las consecuencias de sus propias acciones. No sintió triunfo, solo la triste confirmación de que su familia, tal como la conocía, se había roto para siempre. La tormenta mediática no solo atrajo la atención del público, puso en movimiento los pesados y a menudo lentos engranajes de la justicia. Al día siguiente de la confrontación, un equipo de trabajadores sociales del gobierno y una abogada de voz de la experiencia llegaron al Hogar de la Serenidad. La abogada, una mujer enérgica y perspicaz llamada Elena Vargas, se presentó a Herminia. «Doña Herminia, mi nombre es Elena. Estoy aquí para ayudarla. Su historia nos ha dado la base para actuar». Por primera vez, Herminia sintió que tenía al sistema de su lado. Elena le explicó sus derechos de forma clara y paciente. El internamiento, basado en información falsa y sin una evaluación médica y psicológica adecuada, era ilegal. El intento de vender su propiedad, sin su consentimiento informado y mientras estaba aislada, constituía fraude. Los trabajadores sociales entrevistaron a Herminia largamente, evaluando su condición física y mental. Quedaron impresionados con su lucidez y la coherencia de su relato. Hablaron también con la administración del asilo, que ahora se mostraba extremadamente cooperativa, intentando a toda costa distanciarse del escándalo. El proceso legal comenzó. Elena Vargas presentó una demanda en nombre de Herminia contra Claudia y Ricardo, pidiendo la anulación del internamiento y la restitución inmediata de la posesión de su casa. La evidencia era abrumadora. El reportaje del periódico, el testimonio de Herminia, la venta precipitada de la casa y la falta de cualquier documentación médica que justificara una medida tan drástica. Claudia y Ricardo fueron notificados. Su desesperación se transformó en pánico. Enfrentados a la posibilidad de cargos criminales por fraude y abandono de persona incapaz, su frente unido se desmoronó. Ricardo culpaba a Claudia por su debilidad emocional. Claudia culpaba a Ricardo por su codicia y malos negocios. La abogada les aconsejó cooperar. En una audiencia preliminar, confrontados con las pruebas, confesaron. Admitieron haber engañado a Herminia y haber actuado por motivaciones financieras. Su defensa de que actuaron por el bien de ella sonó vacía y patética ante el juez. El tribunal emitió una orden judicial inmediata. El internamiento de Herminia fue declarado nulo y sin efecto. Se le concedió una orden de restricción contra Ricardo, prohibiéndole acercarse a ella o a su propiedad. La posesión de la casa le fue devuelta incondicionalmente. Todo el proceso, que podría haber llevado meses o años, se aceleró por la inmensa presión pública y mediática. La historia de Herminia se había convertido en un caso simbólico, un ejemplo de la vulnerabilidad de los ancianos y la necesidad de proteger sus derechos. Elena fue a darle la noticia a Herminia personalmente. «Está libre, doña Herminia. Puede irse a casa». Herminia recibió la noticia con una profunda calma. No hubo gritos de alegría ni lágrimas de alivio, solo un lento asentimiento de cabeza y un susurro. Gracias. Se había hecho justicia. Los engranajes habían girado a su favor, pero la victoria tenía un sabor agridulce. Había recuperado su libertad y su casa, pero en el proceso había perdido a su familia. La herida de la traición, aunque vengada, seguiría siendo una cicatriz en su corazón. El día que Herminia dejó el Hogar de la Serenidad fue luminoso y ventoso. El mismo portón de hierro que se había cerrado tras ella con un rechinido siniestro, ahora se abría para dejarla salir. Esta vez, no partió en el coche silencioso de Ricardo, sino en un vehículo de la asistencia social, acompañada por Elena y un trabajador social. Al salir, vio a un pequeño grupo de personas reunidas afuera. Eran lectores del periódico, gente que había seguido su historia, que sostenían pancartas con las palabras «Fuerza, Herminia» y «Estamos contigo». Aplaudieron cuando apareció. Herminia, que había pasado toda su vida en la discreción, se sintió avergonzada y conmovida por aquella demostración de apoyo de completos extraños. El viaje de regreso a su barrio fue un viaje en el tiempo. Cada esquina,
Cada tienda, cada árbol, era un recuerdo. Cuando el coche giró en su calle, su corazón latió más rápido, y allí estaba, su casa, la casa de ladrillos. Parecía más pequeña y más descuidada que en su memoria. La pintura se estaba descascarando en algunos lugares, y las malas hierbas comenzaban a crecer en el pequeño jardín delantero. Pero era su casa, su santuario. Elena le entregó las llaves, que habían sido recuperadas de Claudia. La mano de Herminia tembló al tomarlas. El metal frío era sólido y real. Caminó lentamente hasta la puerta. Insertó la llave en la cerradura y la giró. El sonido del pestillo al abrirse fue el sonido más hermoso que había escuchado en meses. Empujó la puerta y entró. El interior estaba oscuro y cargado. Había un olor a polvo y abandono. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas esperando ser despertados. En medio de la sala estaba su mecedora, el único objeto que no había sido cubierto. Caminó por la casa, tocando las paredes, los muebles, como si se asegurara de que todo era real. Fue a su habitación, a la cocina donde había pasado tantas horas, y finalmente al patio. Sus rosales estaban secos, sus nopales cubiertos de polvo. El sentimiento que la invadió no fue de triunfo, sino de una profunda melancolía. La casa era la misma, pero todo había cambiado. Estaba vacía. Los sonidos de las risas de sus nietos eran solo ecos en su memoria. El olor a café y tamales había sido reemplazado por el olor a estancamiento. Regresó a la sala de estar y se sentó en su mecedora. Comenzó a mecerse lentamente, hacia adelante y hacia atrás, el crujido familiar de la madera rompiendo el silencio. Elena le puso una mano en el hombro. ¿Necesita algo, doña Herminia? Podemos conseguir a alguien que la ayude a limpiar, a hacer las compras. Herminia negó con la cabeza. No, mija, gracias. Yo solo necesito un momento. Necesito presentarme de nuevo a mi propia casa. El regreso había sido agridulce. Estaba de vuelta en su lugar, pero la inocencia de ese lugar se había perdido irremediablemente. La casa de ladrillos y sueños ahora también contenía el recuerdo de la traición. Su tarea, se dio cuenta, no era solo limpiar el polvo y arrancar las malas hierbas. Era reaprender a vivir dentro de aquellas paredes, a llenar el silencio no con los fantasmas del pasado, sino con la promesa de un nuevo, aunque solitario futuro. En los días siguientes, la casa de Herminia se convirtió en un centro de actividad. Su historia había movilizado a la comunidad de una manera que nunca podría haber imaginado. Los vecinos, que se sentían culpables por no haberse dado cuenta de lo que estaba sucediendo, aparecieron para ayudar. Le trajeron comidas calientes, ayudaron a limpiar la casa, a ventilar las habitaciones y a quitar las sábanas de los muebles. Un grupo de jóvenes del barrio organizó una jornada de trabajo el fin de semana. Desherbaron el patio, podaron los rosales secos, pintaron la fachada de la casa. Herminia, al principio, se sintió abrumada por tanta atención, pero poco a poco dejó que la bondad de su comunidad la sanara. Sentada en su mecedora, dando instrucciones y agradeciendo a todos, se sintió, por primera vez en mucho tiempo, la matriarca de su calle de nuevo. Su primera gran tarea personal fue recuperar su jardín. Para ella, no era solo una cuestión de estética, era un acto simbólico. Empezó por los rosales. Con unas tijeras de podar, cortó todas las ramas secas y muertas, dejando solo los tallos que aún mostraban un atisbo de verde. Los regó con cuidado todos los días, hablándoles como si fueran viejos amigos. Luego, cuidó de los nopales, los resistentes cactus que eran un símbolo de su herencia mexicana. Les quitó el polvo, arrancó las partes secas y les dio agua. Ellos, al igual que ella, eran sobrevivientes, capaces de florecer en las condiciones más adversas. Mientras trabajaba la tierra, sentía que también estaba cuidando su propia alma. Cada mala hierba que arrancaba era un resentimiento que dejaba atrás. Cada nueva hoja que brotaba era una señal de esperanza. Las visitas de los nietos comenzaron, vacilantes y extrañas. Claudia los traía, pero se quedaba en la puerta, incapaz de entrar. Su rostro una máscara de culpa. Mateo, el mayor, ahora un adolescente, era el que más parecía comprender la gravedad de lo que había sucedido. «Te extrañamos, abuela», dijo un día, sus ojos llenos de una tristeza que no era propia de su edad. Herminia los recibía con un amor que la traición no había logrado borrar, pero había una nueva barrera entre ellos. No los culpaba, pero tampoco podía volver a ser la abuela despreocupada que había sido.
La relación tendría que ser reconstruida, al igual que su jardín, lentamente y con paciencia. Un día, mientras regaba sus plantas, vio un pequeño capullo verde surgir en uno de los tallos del rosal que creía muerto. Se detuvo y lo tocó con la punta del dedo. Una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. No era una lágrima de tristeza, sino de reconocimiento. Se dio cuenta de que el perdón no era olvidar. Olvidar era imposible. Perdonar era elegir no dejar que el dolor del pasado estrangulara la posibilidad de una nueva vida. Era como podar un rosal, cortar lo que está muerto para dar espacio a lo que aún puede florecer. Su vida nunca volvería a ser la misma. La confianza se había roto. La inocencia se había perdido. Pero allí, en su pequeño patio, rodeada de su comunidad y viendo la vida regresar lentamente a su jardín, Herminia comenzó a reconstruir no solo sus plantas, sino también a sí misma, una raíz a la vez. Los meses se convirtieron en un año. La casa de Herminia volvió a tener vida, pero una vida diferente, más tranquila, más deliberada. Las paredes se llenaron no con los dibujos coloridos de los nietos, sino con fotografías antiguas que encontró guardadas, imágenes de sus padres, de su boda, de la historia de su familia. Era su forma de reclamar su narrativa. Los rosales del patio florecieron, más vibrantes y perfumados que nunca. El jardín se convirtió en su santuario, el lugar donde encontraba paz en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde. Su historia la convirtió en una pequeña celebridad local, una figura de resiliencia. Otros ancianos del barrio comenzaron a buscarla, a compartir sus propias historias de soledad y dificultades familiares. Herminia los escuchaba, ofreciéndoles no consejos, sino la dignidad de ser escuchados. Su cocina, que antes servía para alimentar a su familia, se convirtió en un punto de encuentro, donde el café caliente y una palabra de consuelo siempre estaban disponibles. Encontró un nuevo propósito, no como cuidadora de su familia, sino como guardiana de las memorias y la dignidad de su comunidad. La relación con Claudia y los nietos continuaba siendo un trabajo en progreso. Las visitas se hicieron más regulares, pero estaban teñidas de una formalidad que antes no existía. Herminia los amaba, pero mantenía una distancia protectora. Les enseñó la lección más difícil de todas, que el amor no le da a nadie el derecho de destruir al otro. El perdón era un camino que tendrían que recorrer solos. Ella solo les mantenía la puerta abierta. A Ricardo nunca más lo vio. Supo por los vecinos que él y Claudia se habían separado. Se había mudado a otra ciudad, en busca de un nuevo comienzo, lejos del escándalo que él mismo había creado. Una tarde de domingo, sentada en su mecedora en el patio, Herminia observaba a un colibrí revolotear sobre sus rosas. El sonido lejano de la campana de la iglesia de San Miguel Arcángel, la misma donde había conocido a Miguel, resonaba en el aire. Pensó en su viaje. La habían enterrado viva, sí, pero en el silencio y la oscuridad de aquella tumba, había encontrado una fuerza que no sabía que poseía. Floreció de nuevo, no a pesar de sus cicatrices, sino gracias a ellas. Sus raíces, sumergidas en el dolor y la traición, la habían hecho más fuerte, más resistente. No era la misma Herminia de antes. Era alguien que había conocido el fondo del pozo y había aprendido a construir su propia escalera para salir de él. Era una sobreviviente, y en el calor suave del sol de San Luis Potosí, rodeada de las flores que renacieron de las cenizas, doña Herminia Salazar sintió una paz profunda. Su historia había llegado a su fin, pero su vida, su verdadera vida, apenas comenzaba un nuevo e inesperado amanecer. El viaje de Herminia nos enseña que incluso cuando una voz es silenciada, la verdad encuentra una forma de resonar. Su historia encontró un final, pero muchas otras aún se están escribiendo en los silencios de casas y residencias por todo el mundo. Si la fuerza y la resiliencia de esta abuela mexicana te han conmovido, te pido que ayudes a mantener estas voces vivas. Suscríbete a nuestro canal para que más narrativas de coraje puedan ser compartidas. Deja un me gusta para honrar la fuerza inquebrantable de Herminia y de todas las personas que, como ella, se niegan a ser olvidadas. Y, en los comentarios, comparte un recuerdo de alguien que, como ella, fue o es la base de tu vida. Construyamos juntos una comunidad que escucha, que valora y que nunca olvida. Gracias por escuchar.